Por venir, pero No, quédese gracias, 5 minutos, me gusta no? tenerlo ahí, ¿no está apurado? No, no. Gracias por venir, muy amable. El licenciado Augusto Costa mira con terror, como todos los que vienen por primera vez, dijo, no vengo más a este programa. ¿Ya viniste acá una vez? No, hablamos por teléfono en la Pero radio. una vez ya a la mañana estuviste. Con Antonio. Pero con Antonio Laje, no acá. No, yo me conozco con Laje, no nos parecemos. Hasta ahora los puedo diferenciar. Es más canoso, Mauro. Bienvenido. Sí. Muchas gracias por la invitación, Mauro. Es el hombre al que el señor jefe de gabinete acusa de haber sostenido e impulsado la inflación. A vos se lo dijo a Johnny, levantó un teléfono y le dijo a los empresarios, ya nos vamos, pueden levantar la inflación, háganlo. Hagan lo que quieran, sí. ¿Eso te lo dijo a vos? Eso me lo dijo a mí Marcos Peña en una entrevista y hoy se lo volví a consultar a Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, tomando lo que yo le pregunté a Peña y me dijo, sí, tenemos la información de que Augusto Costa y Axel Kicillof llamaron a empresarios y dijeron, muchachos, zona liberada. ¿Es falso o verdadero? Por supuesto que es falso. Cuando... te dice que es verdadero, ¿qué notas? Verdadero falso. Era gran noticia, si yo decía que no era verdad, yo saboteé. Hay que preguntarse. Vamos a decir que es falso porque, primero cuando escuché la entrevista que le hiciste a Marcos Peña, me preocupé porque dije, ¿realmente se cree lo que está diciendo Marcos Peña? Porque si se lo cree es preocupante. Que lea el funcionamiento de una economía como la Argentina en esos términos y que después de todo lo que viene diciendo el PRO, Macri en campaña, de que nuestra gestión era completamente incapaz de controlar los precios, de generar una desaceleración de la inflación, que de repente todo se resuelva en un llamado mío a empresarios a decirle, bueno, vía libre, y es poco serio, y me parece que hay que dar vuelta a la cosa, y los que tienen que dar explicaciones son ellos, de qué está pasando con la economía, cómo las medidas que están tomando están afectando los precios, y si es tan fácil como levantar el teléfono, e incluso más les digo, si un secretario de Comercio en retirada tiene esa capacidad de influir en los precios de la economía, un gobierno entrante directamente con el mismo instrumento de un teléfono puede decir, bueno, ahora lo que le dijeron que suban lo bajan al mes de octubre, como venían diciendo. Se confundieron con Moreno, Moreno sí llamaba. Yo también llamaba, Mauro, todos los funcionarios del gobierno teníamos una relación permanente. ¿Para qué llamabas? Y con los formadores de precios hay que hablar, hay que sentarse, hay que trabajar en conjunto, nunca le escapamos al diálogo, esto de que el gobierno es discrecional, siempre sentamos con agenda de trabajo, ahora nunca aceptamos imposiciones. Entonces, cuando nos teníamos que sentar, nosotros sabíamos cómo venía la marcha de la economía, cuáles eran las variaciones de precios razonables, cuáles no, y de esa forma íbamos trabajando. Y hoy, cuando vi lo que te dijo Rogelio Frigerio, directamente es más grave todavía, porque si una declaración disparatada es sostenida encima por el ministro del Interior, y esa es la hipótesis del macrismo, de qué pasó con los precios del mes de noviembre, y bueno, me parece que van por el camino equivocado. Ahora, Augusto, más allá de si es falso o verdadero, obviamente tomo lo que vos decís, es cierto que en esa semana de transición, creo que fue la del 1 al 7 de diciembre, hubo una disparada, no digo que sea culpa tuya, digo que hubo una disparada de precios fenomenal, que subió la leche, que subió la carne, que subió el cemento, que subió la harina 50% en 10 días. ¿Y qué pasó ahí? Pasó lo que nosotros dijimos que iba a pasar si Macri era presidente, pero con un efecto anticipado, y esto tiene que ver con cómo funciona una economía. Acá me parece que se instalaron muchos mitos, por ejemplo, que el secretario de Comercio fija los precios, autoriza aumento de precios, que incluso en la entrevista que yo la vi, porque presté atención a las declaraciones de Peña, a ver por dónde iba, dice que yo firmé una resolución autorizando aumento de precios. Sí. ¿Qué resoluciones firma un secretario de Comercio en una economía de mercado? Autoriza. ¿Qué le digo al kiosco acá a la esquina? ¿Autorizo que suba la gaseosa un 20%? No funciona así la economía, ellos lo saben. ¿Cómo funciona la economía? Con decisiones de empresarios, decisiones de comerciantes que van mirando, en la medida que pueden, cuánto más pueden ganar. Pero a vos no, te echa la culpa al ministro Kicillof también, ¿eh? No, está bien, compartida con el ministro, con la presidenta. Pero porque tiene más jerarquía para decir eso que vos no podés decir por ahí lo dijo Kicillof, digo. ¿Qué cosa dijo Kicillof? Esto, aumente los precios. No, de ninguna manera, porque tampoco funcionaría, ni aunque lo diga la presidenta, suban los precios, ni aunque lo diga Macri, hoy bájenlos. ¿Por qué? Porque lo que puede hacer un gobierno en una economía como la Argentina, concentrada, con formadores de precios, es encontrar un esquema para
generar una pauta de precios que sea razonable con los objetivos que uno tiene. Si uno tiene un objetivo de que la economía crezca, incluyendo que el hecho de que haya sectores muy concentrados hace que haya mucha capacidad de quedarse con plata del bolsillo de los consumidores y demás, y uno quiere evitar eso, puede tomar millones de medidas. La que no puede tomar es ponerle un precio a cada producto de la economía. La responsabilidad para vos de esos aumentazos fue lo que ¿a dónde vamos? Pero sentido común para que la gente lo entienda. Sí. De repente empezó a imponerse un discurso en la campaña de que se iba a devaluar. ¿Esto qué quiere decir? Que el dólar cuando salía 10 iba a salir 15 después, o 16 como sale ahora. Que se iban a quitar las retenciones, es decir que un exportador de harina, de trigo, de maíz, de carne, cuando vendiera al exterior, a partir de que se aplique esta medida, iba a pagar 15, 20, 23% menos según la retención aplicada, es decir, se iba a quedar con más plata en el bolsillo. Esas dos medidas, que se iba a desregular la economía, que no se iba a regular el comercio exterior, que lo decía Macri, lo decía Vidal, los precios cuidados no son lo nuestro, nosotros no queremos controlar ni precios máximos ni precios mínimos, queremos que el mercado es... Bueno, imagínense, vamos a un ejemplo concreto, un productor agropecuario, un ganadero que tiene una vaquita, y le están diciendo esta misma vaquita en un mes sale, si la exportás, 20% más por la quita de retenciones y además 50% más por la devaluación. ¿Qué hace el productor ganadero? Se la queda. Y si o me pagan ahora lo que me dicen que va a salir dentro de un mes, o espero un mes y la vendo, me siento. Lo mismo con el chica la oferta y sube el precio. No se achica la oferta. El precio que empieza a regir se anticipa. El dilema es mentir. Porque, claramente lo que vos decís es un partido político que quería ganar las elecciones y le explicó a la gente de qué forma iba a manejar la economía. No nos mintió, nadie puede decir que Macri nos mintió, porque la verdad que lo que está haciendo es lo que había dicho que iba a hacer. ¿Cuál es la opción? ¿Mentirle a la gente, ocultar? O claramente, por ejemplo, es un error anticipar medidas económicas como la devaluación? Bueno, nunca en la historia se anticipó una evaluación con 2 meses o con un mes, una vez que ya era claro que iba a ser Macri el presidente, como se hizo en la Argentina. Y esto tiene un objetivo político, que es cargarle todo el costo de esa evaluación al gobierno saliente, que tiene herramientas limitadas y ahora después les cuento cuáles fueron todas las medidas que nosotros tomamos para evitar esa disparada de precios. Pero eso por un lado. Por otro lado... Perdón, ¿por qué herramientas limitadas? ¿En qué estaba limitado el gobierno que se está haciendo? Bueno, primero que no es lo mismo un funcionario que le queda un mes de gestión que uno que empieza su mandato. O sea, la capacidad de incidir en la conducta de los actores económicos cambia simplemente porque uno cuando levantaba el teléfono y decía sentémonos a charlar qué está pasando, directamente no lo atienden. Y a mí, empresarios me dejaron de entender. ¿Por qué? Porque era un secretario de Comercio en retirada. Entonces tengo que ir a las normas y tengo que ir al instrumento. Los empresarios, porque es interesante, ya no te atendían el último mes. Desde el 23 de noviembre no atienden al presidente cuando se va. No atienden a nadie. ¿Por qué? Porque ya están primero viendo cómo pueden tomar todas las decisiones que mejor rentabilidad. Después posicionándome con los nuevos. Entonces, hablando de mentiras que vos mencionabas, ¿qué dijo durante toda la campaña el actual ministro de Hacienda y Finanzas, Prat Gay? Devaluamos y no van a subir los precios. ¿Por qué? Porque igual toda la economía ya tiene los precios a 15 dólares. En todo caso fue un error de cálculo. Bueno, lo que cuesta esos errores de cálculo. Se equivocó la previsión. Bueno, entonces se equivocó algo que la teoría económica ya demostró que no existe, que es una economía que funciona con un tipo de cambio distinto al oficial, cuando gran parte de eso tiene que ver con las importaciones y con las operaciones de cambio, que la mayoría se hacen al tipo de cambio oficial. Entonces fue mentira, fue torpeza, fue intencional. Bueno, fue la causa de todo lo que pasó. Yo no quiero evaluar si fue intencional, para mí claramente tuvo intencionalidad. Perdón, de todas maneras había que salir del cepo cambiario, o vos considerás que no, que el cepo podía continuar como medida. Yo lo que veo es que acá se generó cierta sensación social de que había cosas que era inevitable hacer. Y no existe en economía algo que sea inevitable. Todo es una decisión de política económica. Después podemos decir, ¿conviene o no conviene? Y nunca, cuando uno discute política económica, puede decir nos conviene a todos. Todo es una decisión política económica. Todo es una decisión de política económica. Todo es una decisión de política económica lo que se hace. Y además... Y la política conlleva una ideología clara. Exactamente. Y además, cuando uno dice, esta medida nos conviene, salir del cepo, ¿nos conviene o no? Sí. Bueno, nunca en economía... ¿Para qué? ¿Para qué? Y nunca... Esto se lo acabo de decir a Boyano, que evidentemente no me entendió nunca. Yo estoy de acuerdo con Augusto por sentido común. Yo no sé economía.
toda decisión económica es una política económica que conlleva una ideología y un objetivo. Esto es elemental. ¿Para qué hizo esto Macri o Pratgay? ¿Y para qué hizo Cristina? ¿Para qué y por qué? Son dos mundos diferentes. Y creo que es la gran discusión y la única relevante. ¿Puedo hacer una pregunta además del para qué? ¿Fue eficaz el cepo? Nunca una medida de política económica aislada puede explicar la dinámica de una economía. Es decir, cuando uno habla y dice, por el cepo no entraron inversiones de 2011, por tal cosa pasó, no existe en economía eso. Todo lo que hay que analizar es un esquema de políticas. La administración del tipo de cambio, la administración del comercio exterior. En función de una ideología. En función de una ideología y unos objetivos políticos. Claro, eso. Entonces, la intervención en el mercado de cambios para que las divisas disponibles se asignen a cierta prioridad y no a otra, es una decisión de política económica, como lo es también cualquier decisión de política monetaria. Entonces también acá cuando aparecen procesamientos a funcionarios por sus decisiones de política económica, entramos en una situación donde es imposible que una política económica, primero, no tenga costo alguno para alguien, porque beneficia a uno y perjudica a otro. Eso siempre. ¿Qué está diciendo Augusto? Está fácil, está diciendo... No es que lo que dice Macri tenga razón en economía, es lo que quiere hacer Macri para la ideología de él, lo que él cree que está bien. Y lo que cree que era para Cristina, la ideología de ella, no estaba. Igual todavía no procesaron a nadie por el tema de dólar a futuro, bueno. Salvo que vos sepas algo. No, pero uno después lee opinólogos en los diarios que dicen que este juez no cita a nadie. ¿Vos crees que Cristina puede quedar procesada por eso? No, yo no creo, no tengo idea. Por lo que leíste en el diario. Yo leí en el diario que ya hay una redacción de un procesamiento, pero son parte de campañas también, que tienen que ver con lo que dice Mauro. Para mí es central. Acá cambió de cuajo la lógica de la política económica. ¿Qué para ahora, duda? En vez de... El cepo fue el instrumento ideológico que tomaron como elemento fetiche. Central de un cambio que dijeron, viste, estos son zurdos, quieren un cepo. Nosotros queremos ir a Miami, la gente tiene que ir a Miami, la burguesía tiene que ser burguesía, sacar el cepo y liberar que compren dólares. Eso es elemental. Mauro, es decir, estamos haciendo un programa económico que tiene estas características, estas consecuencias, estos efectos distributivos, tratan de echarle la culpa al gobierno anterior de un montón de cuestiones que son discutibles, opinables y muchas falsas, como las que instalaron respecto al déficit fiscal, respecto a que no se crece, para aplicar un programa que tiene costos muy grandes. ¿Déficit fiscal hay o no? Del 7%, como dijo no sé Pratgay. Cuánto, pero dejaron superávit o déficit. Sí, de 188 países que releva el FMI, 170 tienen déficit fiscal. ¿Y cuánto dejaron de déficit fiscal? Lo que decía el ministro antes de empezar a hacer la contabilidad creativa, 2,3%. 2,3% del producto. Exactamente, 2,3% del producto. ¿Hizo contabilidad creativa Pratgay? ¿O en realidad la contabilidad creativa la hizo Kicillof? No. Tomando el manual de procedimientos, normas del FMI, 2,3% de déficit fiscal, porque se incluye un montón de factores que ahora están quitando como si fuese impropio contabilizar, como las transferencias de utilidad del Banco Central, del ANSES. Sumaron todas las políticas económicas que significaron costo fiscal que tomó el macrismo al déficit, es decir, exageraron el déficit. ¿Para qué? Para decir, esto era una situación desastrosa y genera la sensación de que había que hacer cosas que no había por qué hacer. Bueno. Por fin un tipo que nos dio una lección de economía en serio, ¿no? Este Moyano gorila que se fue y este otro gorila que está acá, que nos quiere hacer pensar que la vida... Pero tiene razón, todo tiene que ver con la ideología, Lucio. Es así. Pero Mauro, no son medidas aisladas, lo explicó perfecto. Por supuesto. No es que el cepo es una medida que le diga a la gente, ¿sabés lo que pasa? Te cagaron el dólar, votame a mí porque yo te libero. Eso es una huevada. Está en el conjunto de la política ideológica. Mauro, preguntale cuántos países del mundo tienen cepo cambiario. Son los Estoy hablando de otra cosa, Lucio, nunca me entendiste. Son los menos, vos entendés lo que querés. Gracias por venir. Te acabo de explicar que fue una excusa, que cepo cambiario. Bueno. Yo por pertenecer a la burguesía que se muere ponía Marbella.